Bienvenidos. Voy a dar una pequeña presentación para enmarcar la charla. Desde la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina le damos la bienvenida al encuentro Estudiantes de Cine y la caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico como urgencia. Desde la Academia trabajamos con una mirada inclusiva y federal, por ello creamos nuestro canal de YouTube para llegar a todo el país con cada una de las actividades que organizamos. Así que van a poder ver esta charla y comunicarla, que va a salir por canal de la Academia. Agradecemos a las autoridades de Bafisi por brindarnos este espacio y especial agradecimiento a nuestros distinguidos participantes que una vez más están presentes defendiendo a nuestra industria audiovisual y el futuro de todos los que estamos aquí. Los presento, Viviana Aymar, directora desde 1992 hasta la actualidad del Centro de Investigación Cinematográfica, es guionista, directora y productora, actualmente miembro de la Comisión Género DAC y Comisión Directiva DAC. Patricia Susana Landó, productora audiovisual egresada de la ENERC, profesora e investigadora de la UBA FADU, coordinadora académica, profesora universitaria de la UADE. Pablo Robito, egresado de la ENERC, ha producido más de 30 largometrajes y desarrolló en Iberoamérica una intensa actividad política, cultural y docencia. Fue rector y creador de las sedes regionales de la ENERC, actualmente es director de la licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Avellaneda. Bebe Camín, en 1968, debuta en la cinematografía como editor de sonido. En 1991 inicia su rol como docente en la Universidad del Cine, titular de producción, cargo que ejerce hasta el presente. En 1995 crea el concurso de cortometrajes Historias Breves, organizado por el INCA, y lo coordina hasta 2019. Mi nombre es Rosalía Ortiz de Zárate, formo parte de la comisión directiva de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Actualmente tenemos muchas cuestiones importantes para abordar en referencia al medio audiovisual. En este espacio hablaremos de alguna de ellas. La más urgente, la que nos convoca hoy, es la caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico, que cabe aclarar, no solo es la caducidad sobre el Fondo Cinematográfico, también los fondos del Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, las bibliotecas populares de todo el país y la Defensoría del Pueblo. A todos estos organismos se les sacaría las asignaciones directas. Estas asignaciones irían a la Procuración General de la Nación y de forma discrecional la repartirían. Nuestros expositores, vamos a preguntarle a Pablo que nos cuente un poco el contexto, que nos ponga en contexto del tema y empecemos a conversar de cómo llegamos a este punto que estamos hoy. Gracias. Bueno, me toca contar un poquito dónde estamos parados hoy y de dónde venimos. Y voy a hacer una pequeña intervención al respecto. Calculo que todos nosotros haremos una intervención básica y después abriremos las preguntas si las hay. Lo que estamos discutiendo hoy en este marco específico es la caducidad de las leyes de asignación específica. Las leyes de asignación específica son normativas muy particulares que determinan que se le cobra un impuesto, un gravamen a una actividad para ser aplicado al desarrollo de esa actividad. Por eso la especificidad del gravamen, o sea, se cobra un dinero para fomentar o para desarrollar algo que está vinculado a ese espacio al que se le está cobrando el gravamen. Es distinto este sistema que el de las normas tributarias generales que nosotros conocemos, donde el Estado recauda el dinero y luego lo aplica a las distintas actividades que desarrolla en su presupuesto anual. Este no es un tema menor, es un tema muy importante porque cuando ustedes escuchan hablar todo el tiempo de que el cine genera sus propios recursos, de que no le quitamos la plata a los hospitales, de que la plata del cine no viene de la educación, de que la plata del cine no sale de los hospitales públicos, etc., está vinculado a esta lógica, que es la propia actividad la que genera los recursos con los cuales se desarrolla. En el caso del cine en particular, empezó sobre un gravamen sobre las salas de cine, que era la única manera de ver cine en aquel momento. En la Argentina, tengamos en cuenta que esto empieza en el año 1957, ¿no? Este es un punto también importante porque mucha gente dice desde la ley de cine del 94, y la ley de cine del 94 no nace de un repollo, es una reforma de la ley de cine del 98, que es una ley que sale
basada en el decreto ley del 57. Y tiene todo un recorrido y una continuidad. Y una de las cosas que tiene recorrido y continuidad en este criterio es el de la asignación específica. En el año 1957, el decreto 62 del 57 genera un gravamen sobre las entradas de cine, o sea, le cobra un impuesto a las entradas de cine para generar un fondo de fomento cinematográfico con ese impuesto. Y decide la creación de un instituto de cinematografía que se creó más tarde, después por efecto, digamos, de las lógicas de los tiempos políticos, pero que también se decide allí para que administre ese fondo de fomento. Lo que conocemos en el fomento cinematográfico como el modelo francés, una ley de asignación específica que cobra un impuesto para ser aplicado a la actividad y un instituto del Estado que desarrolla las políticas públicas para establecer el fomento y la promoción de esa actividad. No me voy a detener acá a hablar de por qué existe esto. No estaría mal, porque una de las cosas que veníamos hablando antes de la mesa es que curiosamente cada 15 o 20 años tenemos que empezar a discutir de nuevo por qué existe el cine, por qué hay un impuesto para hacer cine, ¿no? Y aparecen los iluminados comunicadores televisivos que dicen ¿por qué le dan plata a películas que no ve nadie? ¿No? Empiezan con estas estupideces. La verdad que es una degradación y un achatamiento de la discusión muy violento, porque llevamos 100 años discutiendo esto, no es de ahora, y hay mucho escrito al respecto. Solo introduzco el tema para que se informen sobre eso y no entren en esta especie de incentivación de un sentido común berreta nuevo que intentan desde los medios dominantes todo el tiempo poner en juego, ¿no? Entonces, dicho esto, sin entrar en ese lugar, la ley de asignación específica se crea en el año 57. En el año 1968 se discute una nueva ley y se mantiene la ley de asignación específica y el fondo de fomento. Y en el año 1994 se discute nuevamente la ley en función de los cambios tecnológicos, de los cambios de mercado, etc. Pero se sostiene la ley de asignación específica y el fondo de fomento cinematográfico. O sea, estamos hablando de una política de Estado que tiene 65 años de continuidad, con los más variopintos sistemas políticos que se les puedan ocurrir en la Argentina, incluso algunos no constitucionales, donde esto se mantuvo en pie como un sistema virtuoso para financiar la industria cultural y la industria cinematográfica en nuestro caso en particular. Entonces, lo que se pone en juego hoy es precisamente esta ley de asignación específica. Ahora, ¿por qué se pone en juego? Bueno, en los años 90 se cambia un concepto político e ideológico que es el del estado de bienestar por lo que conocemos hoy como las políticas neoliberales. Y el neoliberalismo incorpora el concepto de caja única del Estado como única opción. El Estado debe recaudar todo en una gran caja y distribuir el dinero. Y por lo que abogan las políticas neoliberales es por la desaparición de los impuestos de asignación específica y por los impuestos de baja cuantía de recaudación. Eso no fue en la Argentina, esto fue en el mundo, sucedió en todos lados y fue una política implementada por los centros financieros internacionales, por ahí les suena el FMI, el Banco Mundial, ¿no? Cada tanto juegan en nuestra historia y reaparecen en nuestra vida política. Y cuando se discutió en 1994 la reforma constitucional, hubo una andanada muy fuerte sobre los políticos que estaban discutiendo la Constitución para que se derogaran las leyes de asignación específica y las de baja cuantía de recaudación. Por suerte nuestra clase política resistió a esa andanada, y digo la clase política porque a veces se piensa que uno es lo bueno, otro lo malo. La verdad que fue bastante transversal la defensa, había en todos los partidos gente que defendía un criterio y gente que ponía otro. En ese momento primó el criterio de que las leyes de asignación específica no desaparecieron, pero como en toda transacción política, lo que quedó en la Constitución del 94 es que esas leyes debían tener un tiempo determinado, que no se podían fijar sin tiempo determinado. Eso está en la Constitución del 94, con lo cual que las leyes de asignación específica tengan fecha de caducidad es un mandato constitucional que hay que cumplir y que los legisladores están obligados a cumplir. Ahora bien, esto se vota en el 94 y la verdad es que todas las leyes de asignación específica, las pocas que había en pie y que sobrevivieron porque previo a la Constitución del 94 pasó el neoliberalismo encarnado en el gobierno menemista y en el trabajo que hizo Cavallo desde el Ministerio de Economía para destruir estas políticas, y que le fue muy bien. La nuestra fue una de las pocas leyes que sobrevivió a ese trabajo político. Voy a hacer una digresión porque creo que vale la pena reivindicarlo. Gracias a una gestión personal que hizo Octavio Getino como director del Instituto de Cinematografía, que habló con José Martínez Suárez, miren cómo es la política, ¿no? Para decirle que estaba en un momento muy grave porque nos querían bajar la ley. Y José Martínez Suárez convenció a Mirta Legrand, que hizo una cena en su casa en la que llevó a Cavallo, y Mirta Legrand convenció a Cavallo de que no nos quitaran los impuestos.
Digo, para que a veces sepamos de dónde vienen las cosas, ¿no? No todo es tan blanco-negro. Pero Getino, que estuvo muy poco tiempo al frente del instituto, 1 año y monedas, tiene en su haber 3 o 4 cosas muy importantes para recordarlo y para enaltecerlo. Una de ellas es esta, la otra es la creación de la CACI, de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas Iberoamericanas. Bueno, es otro cantar, pero digo, siempre es bueno recordar a quienes hicieron algo por nosotros previamente. Entonces, llegamos al 94 en esta andanada y queda en pie en la ley de cine la asignación específica y queda en la Constitución el mandato de que las leyes de asignación específica deben tener tiempo determinado. Pero nadie lo pone en práctica. Durante muchísimos años esto queda como en un limbo jurídico, como dice Julio Raffo, donde desde 1994 hasta el 2017 las leyes de asignación específica por mandato constitucional debían tener un tiempo determinado, pero las que venían de previos a esa reforma constitucional nunca se les aplicó, con lo cual seguían sin fecha de defunción o de caducidad. En el año 2017 el gobierno de Macri, a partir de un informe que hace la Fundación Fiel y que le presenta Duhovne, que Duhovne hace público, vuelve a poner en pie la necesidad de que desaparezcan las leyes de asignación específica y de baja cuantía y de impuestos de baja cuantía. Esto, hoy también lo hablábamos en la charla previa, fue parte del motivo que generó la salida de Alejandro Caseta del Instituto de Cine, porque Alejandro Caseta defendió la ley de asignación específica y el propio gobierno de Macri lo expulsó del gobierno por esa defensa. Y frente a la movilización popular que se hizo en ese momento, la movilización del sector que se hizo en ese momento, se comprometieron tanto en ese momento Abelluto como Ralph Hayek, que era quien había quedado al frente del Instituto de Cinematografía, en el Congreso de la Nación, frente a los diputados, a que no se iban a tocar las leyes de asignación específica. A fin de ese año, en diciembre del 2017, cuando se trata la ley de presupuesto nacional, que es una ley ómnibus que tiene, digamos, abarca todas las acciones del presupuesto nacional, se incorpora en un inciso de un artículo una fecha de vencimiento para las leyes de asignación específica y se enumeran estas que decía recién Rosalía, que, bueno, que involucran, digamos, a las industrias culturales que se fomentan con los impuestos que derivaban de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de otras leyes de asignación específica previas como la nuestra. Y la caducidad que le ponen es de 5 años. O sea, que en diciembre del 2017 deciden que van a terminar las leyes de asignación específica en diciembre del 2022. Pero lo que deciden es que van a dejar de tener asignación específica, no que van a dejar de cobrarse. Y este no es un dato menor, porque el informe de Fiel, digo, para ser honestos también con quien piensa políticamente de manera diferente, lo que decía es que había que anularlas. O sea, que esas leyes no deben existir, no debe recaudarse para asignación específica. Y lo que hizo esta reforma fue mantener la recaudación, pero no aplicarla a lo que debe ser aplicado. Con lo cual, se le sigue cobrando un impuesto a la actividad, pero ahora va a rentas generales a partir de diciembre de este año. Esa es la situación actual. Entonces, después las chicas van a hablar de los problemas que esto puede traer, este es un tema que me toca a mí, pero a partir de que aparece esta espada de Damocles sobre la aplicación de la ley de asignación específica, el sector comenzó a movilizarse para tratar de que esto no sucediera. Una primera instancia donde todo el sector intentó que se derogara ese artículo y se chocaron con una realidad, que es que los legisladores decían no podemos derogar algo que hicimos por mandato constitucional. No importa si estamos de acuerdo o no. La Constitución no decía que lo hiciéramos, no lo hicimos. El día que lo hacemos, venís y me decís sacarlo, no puedo sacarlo y va a haber amparos y una cantidad de situaciones que digan había un mandato constitucional, se cumplió y ahora lo están incumpliendo. Entonces surgió la variante de pelear por un estiramiento de los plazos. Ahí viene toda una discusión que ¿qué es? ¿Por qué se pone un plazo y no otro? ¿Por qué se pusieron 5 años de plazo y por qué ahora deberían ser 100, 20 o 48? ¿No? Entonces, bueno, esto tiene que ver también con una decisión claramente política, que en este caso está vinculada a por qué entendemos que esta asignación específica es importante y entendemos que debe sostenerse en el tiempo y que no se van a modificar las condiciones que la hacen necesaria en un corto plazo. ¿Cuáles son esas condiciones? La ausencia de un mercado suficiente para poder producir. Esto le pasa a todos los países del mundo, salvo a 3, Estados Unidos, China e India. El resto de los países del mundo que tienen cinematografía tienen leyes de fomento donde le regalan dinero a la producción para que se hagan películas. Alemania, Francia, Italia, España, México, Brasil, el que quieran, funcionan, Corea, todos los que quieran, sí, para decir también los de Asia. Digo,
funcionan a través de esta lógica porque el mercado no es suficiente, condición 1. Condición 2, porque el mercado está manejado oligopólicamente, y está manejado oligopólicamente con oligopolios cruzados, o sea, son muy pocas las personas que deciden qué circula y qué no circula en el mercado. Porque, a ver, el que no conoce el medio puede decir, bueno, pero en la Argentina hay 1000 salas de cine. Sí, hay 1000 salas de cine, pero hay 7 programadores que deciden qué se ven en las 1000 salas. Y del otro lado hay 6 distribuidoras grandes y 3 o 4 distribuidoras chicas. Entonces, de la conversación que hay entre estas 15 personas, sale toda la oferta cinematográfica de sala del país. Y si esto lo llevamos a los otros medios de exhibición, es más chiquito. Digo, si vamos a las OTT, hay un señor programador en Netflix, un señor programador en Amazon, un señor programador en HBO. Digo, tienen 7 señores que deciden que se ven en todas las plataformas de todo el mundo. Y lo mismo pasa con la televisión. Entonces, la idea de que el público elige qué ve es una idea bastante discutida también, y sería tedioso decirlo, pero digamos que el público opta entre lo que le ofrecen. Y lo que le ofrecen lo decide muy poca gente, y esto hace que, además de que el mercado sea insuficiente, esté sumamente concentrado, y la oferta, porque necesariamente pensémoslo como una situación de mercado, quien tiene salas, quien tiene una televisora, quien tiene una plataforma, lo que quiere es maximizar y optimizar sus beneficios, lo que va a buscar son los productos más masivos que le permiten recuperar más inversión. Y cuando digo productos más masivos, digo, para que quede claro, no estoy hablando ni de buenos ni de malos. Estoy hablando de más masivos. O sea, lo que desaparece son los productos de nicho, los productos experimentales, la diversidad cultural, las expresiones culturales diversas que hacen necesariamente a la conformación de la humanidad en el siglo XXI. Y ahí los invito a leer la Convención para la Protección de los Derechos para la Circulación de los Bienes Culturales de la UNESCO, la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Derechos Culturales. Digamos, hay una cantidad de información donde abrevar para entender por qué es importante que se mantengan expresiones culturales diversas y que no terminemos concentrados en muy pocas expresiones culturales que estén atadas a lo que el mercado decide que es suficiente para poder recuperar la inversión. A veces, digo, no quiero irme del tema ni extenderme demasiado, pero hay que ponerlo blanco sobre negro, digo, ¿no? O sea, en la Argentina las industrias culturales son diversas y podemos hablar de la que quieran. Uno no puede decir que porque Woz tiene más seguidores que Quique Sinesi, Woz es maravilloso y Quique Sinesi es una porquería, ni viceversa. Porque en todas las expresiones masivas y en todas las expresiones diversas hay mejores y peores expresiones culturales o más logradas. A mí ni siquiera me gusta hablar de mejores o peores porque calificar un producto cultural es algo muy complejo. Pero hay algo a lo que de la legitimación de los productos culturales, a las que esta mirada simplifica solamente a las variables del mercado. O sea, lo único que legitima un producto es cuánta gente lo ve. Por eso aparece el discurso de le damos plata a película que no ve nadie, ¿no? Cuando en realidad tenemos infinidad de datos y de experiencias que nos dicen no solamente que esto no es cierto, sino que los sistemas de legitimación son diversos. Digo, ustedes son estudiantes de cine. Citizen Kane fue un fracaso en su estreno comercial. La crítica la vapuleó. Hace 100 años que está elegida como la mejor película de la historia del cine. Siempre la mejor. Te digo, hay algo en el sistema de legitimación que no pasa solamente por cuánta gente va a ver una película o paga la entrada. Y ni hablar de la representación que ha tenido el cine argentino en los últimos 40 años en los festivales internacionales, en todos los festivales internacionales del mundo, los premios que ha recogido, más toda otra cantidad de variables. Y aún, digo, no me gusta solamente hablar de la legitimación, porque el derecho tiene que ver con que uno pueda acceder a lo que quiera acceder. Y entonces, siempre digo lo mismo, en Buenos Aires hay 500 pizzerías y 2 restaurantes de comida tailandesa. En Tailandia es distinto, digo, pero no es porque allá es mejor la comida tailandesa acá, es porque acá el gusto de la comida tailandesa es de nicho y la pizzería es masiva. Y si me preguntan a mí en particular, yo puedo comer pizza todos los días, no como comida tailandesa, por lo cual no tengo problema en entenderme como parte del gusto masivo. No es que, digo, me gustan los Beatles y me gusta El Padrino, ¿no? Que es el gusto masivo, no tengo por qué. Digo, pero también me gusta Tarkovsky, que no existiría si no existiera este tipo de pensamiento para la defensa de las industrias culturales. Entonces, vuelvo, retomo, salgo de la digresión. Se está discutiendo en este momento el tiempo, y el tiempo tiene que ver, por un lado, con que no va a cambiar
el volumen, la necesidad del volumen de mercado, por otro lado con que no va a cambiar el manejo oligopólico y por el otro lado con que no cambia el dumping que se produce internacionalmente con los productos culturales cuando viajan y se venden por debajo del precio de recuperación en todos los mercados del mundo, porque esos mercados son insuficientes y por eso no podrían producir. Entonces, esta trifecta no va a cambiar, con lo cual la necesidad de mantener el sistema de fomento por ahora es permanente. Si le ponemos una fecha de caducidad hay que ponerle la más extensa posible. Y la otra parte del tiempo tiene que ver con la vida de un producto cultural. Desarrollar, financiar, producir y exhibir una serie para una plataforma lleva entre 5 y 8 años. Hacer una película lleva entre 3 y 5 años por abajo. Entonces, poner 5 años de caducidad a una ley que hace posible que se haga es que quien empieza a pensar en el año 2 probablemente estrene cuando la ley no exista. Y esto es absolutamente impensable si lo que queremos, si lo que estamos discutiendo seriamente es que esto es necesario y queremos mantenerlo y no estamos transigiendo en ponerle un número de día o de fecha. En ese sentido, la propuesta que está en el Congreso es una propuesta de extensión de 50 años y lo que está negociando la oposición es que sean 10. Si me preguntan a mí si tiene que salir mañana hay que firmar 10, firmo con los ojos cerrados, con las dos manos, con los pies, con lo que haya que firmar, pero la verdad es que hay que pelear los 50 años, porque 10 años es patear la pelota para adelante mal, con un sistema que va a quedar endeble y que va a quedar de alguna manera muy lábil, con muy poca densidad como para desarrollar lo que tiene que desarrollar. Entonces, hoy estamos frente a esta discusión, extender la ley de asignación específica para que no caduque su función, que es precisamente fortalecer al Estado para que pueda promover y difundir las industrias culturales y que eso nos permita hacer uso de nuestra soberanía cultural, que es algo de lo que también va a hablar luego la compañera y no me quiero meter en su tema. Creo que como contexto alcanza, cierro acá y paso el micrófono, así no acaparo la palabra. Gracias. Antes de seguir, les comento algo. Cuando terminemos la exposición, si quieren hacer alguna consulta, busquen el Instagram, si están con señal y pueden utilizar el Instagram, busquen el Instagram de la Academia de Cine, está como Academia de Cine ARG, y ahí en los mensajes pueden mandar las consultas y al finalizar las vamos a preguntar. Continuamos. Pablo nos puso en contexto y seguimos pensando dónde irían estos fondos, ya que Pablo nos explicó muy bien que no dejarían de existir estos fondos, sino que dejarían de ser administrados por el Inca en este momento, y quién se encargaría de administrar entonces si esto caduca en diciembre de este año. ¿Cómo lo manejarían este fondo? Bueno, si caduca el 21 de diciembre, cosa que sería terrible, estos fondos ingresarían a rentas generales de la Nación. Y entonces esto provocaría que el instituto pierda su autarquía en el financiamiento. Esto lo que provoca es como una situación muy compleja de incertidumbre, que no se sabría con qué dinero cuenta el Inca, cómo va a ser distribuido desde rentas generales ese dinero. Y esto provocaría que nuestras películas independientes sea como casi imposible filmar. Ustedes saben que la gran mayoría de películas se filman con subsidios del instituto. Y acá quiero aclarar también algo, un poco lo que decía Pablo, que ustedes van a escuchar por ahí y seguramente hayan escuchado. Ahí están los directores frente al Inca, los directores subsidiados frente al Inca manifestándose, ¿no? O la plata se las roban a los jubilados para mantener a los actores y a los directores, y muchas cosas más, que la gente de cine nos envenenamos un poco y nos da mucha bronca cuando escuchamos eso, porque sabemos que es mentira. Un poco lo que decía Pablo, el dinero es genuino, el dinero viene del cine y vuelve al cine, como también va a otros fondos de fomento, como decía, al Instituto de Teatro, al Instituto de Música, a las bibliotecas populares. Y entonces esas afirmaciones que se dicen sin pensar, con ignorancia, a veces con intereses de determinados sectores, pero sobre todo muchísima ignorancia, y
y que las dicen desde el público en general, los políticos, el periodismo, y las van a escuchar, es absolutamente mentira. O sea, el dinero, como dije, viene del cine y vuelve al cine a través de estas asignaciones específicas. O sea que si no tenemos estas asignaciones específicas y el dinero va, o estos fondos van a rentas generales de la nación, nos quedamos sin hacer nuestras películas, nos quedamos sin tener nuestras miradas, nuestras imágenes, nuestra cultura, nuestra identidad. Nuestra misión es un poco preservar nuestra identidad cultural. Y digamos, si no podemos contar nuestras historias, o ni siquiera somos nosotros quienes las contamos, porque de repente viene una empresa extranjera y cuenta nuestras historias, pero no somos nosotros los que la contamos, estamos perdiendo nuestra identidad cultural, ¿verdad? Tenemos las grandes plataformas, no sé si vos vas a hablar un poco de eso, pero hago una mini introducción, que las plataformas están buenísimas. O sea, esto asegura que los directores, las directoras, las actrices, actores, músicos, técnicos, tengamos trabajo, se puedan filmar películas, se puedan hacer series, pero esto no reemplaza la producción nacional. ¿Sí? Es muy importante que tengamos nuestra producción nacional, y sin un instituto de cine o sin un fondo de fomento, estas producciones no pueden ser realizadas. Tampoco se puede garantizar todo lo que tiene que ver con el Inca, desde, no sé, el Festival de Mar del Plata, la ENERC, Cinear, todo lo vinculado al dinero que recibe en este momento el Inca tampoco se puede garantizar. Entonces, ese artículo en esa ley que se sancionó en el 2017 con la caducidad de estos fondos, que se votó ligeramente porque, como dijo Pablo, fue una cosa que se votó dentro de otra cosa y la gente la votó sin saber. Estaba leyendo hace un rato, entre las cosas que se están haciendo por prorrogar esta caducidad, diferentes encuentros, y en uno leía que se hizo en junio del año pasado, donde estaba el diputado Carro, que lleva adelante este proyecto de ley. Estaba también, se me fue el nombre, Lipovetsky de Juntos por el Cambio, o sea, gente de distintos partidos, donde Lipovetsky dice, y la votamos sin saber muy bien de qué se trataba, y si hubiéramos sabido, no la hubiéramos votado. Y hay mucha gente que piensa así. Entonces, si bien en este momento hay un consenso general, que esto es lo que hay que lograr, un consenso general en el Frente de Todos, dentro también de Juntos por el Cambio se está entendiendo de a poco a dónde apunta esta caducidad, y creo que en el fondo la gran mayoría de personas está de acuerdo que esto no puede caducar, porque esto sería un daño tremendo para la cultura. Entonces, lo que estamos haciendo de las diferentes entidades, la Academia y la DAC y el PCI y distintas entidades, es lograr, sobre todo, esclarecer para que la gente tenga idea qué es lo que pasa si esto caduca. Porque hay una desinformación general, hay una ignorancia respecto al tema. Entonces, el objetivo, y creo que un poco para lo que convocó la Academia a los estudiantes, es para que ustedes sepan de qué se trata, y si están en un lugar, en cualquier lugar, puedan difundir, ¿no? Porque lo importante es difundir esta información y hablar con claridad de qué se trata, para no repetir conceptos que son realmente erróneos. Un poco, y no sé, por ahí me voy del tema, y de esto va a hablar Bebe, cuando se sancionó la ley en el 94, o se reformó, como dice Pablo, también nos importaba muchísimo que los estudiantes sepan lo que estaba sucediendo. Nosotros desde el CIP ingresamos al Congreso, y fue un momento de mucha emoción de ingresar al Congreso con cámaras, obviamente todo avalado y con permisos y todo, para registrar ese momento, y los estudiantes sabían qué estaba pasando, que era un momento clave, ¿sí? Para el cine argentino, porque a partir de esa ley de cine es como que cambió la historia para el cine argentino, ¿sí? Empezaron a producirse un montón de películas, cambió absolutamente la historia.
ahora Pepe nos va a contar un poco, nos vamos a ir en la historia y nos va a contar cómo trabajaron, cómo se luchó en aquel momento para que salga la ley y qué participación tuvieron, como ahora estamos trabajando y hablando y comunicando lo de la caducidad del fondo, cómo fue en aquel momento sacar la ley adelante, quiénes participaron, cómo participaron los estudiantes, por qué la ley es tan importante para los estudiantes también, porque tienen que abrazar el fondo, las asignaciones, porque de alguna forma dentro de la formación y del futuro de todos también dependemos un poco de esto. Sí, antes que nada, agradecido por estar presente en esta mesa. Hay que decir lo siguiente, que en los años 91, 92, 93, prácticamente el cine había desaparecido de las pantallas argentinas, el cine argentino. Se estrenaban muy pocas películas y se producían menos todavía. Era como una especie de situación de certificado de función del cine nacional casi. Y dada esa situación, todo el gremio cinematográfico, todos los sectores de la producción empezaron a concientizar un poco lo que decía Vivi, a discutir interiormente, a tratar de encontrar algún tipo de propuesta que pudiera cambiar esa situación. Fueron varias las entidades que participaron de eso. Quizás hay que destacar la tarea de Directores Argentinos Cinematográficos, que en ese momento asume algo así como el liderazgo de ese movimiento, pero estuvieron presentes el Sindicato de Industria Cinematográfica, los compañeros técnicos, los actores. O sea, hubo como una convergencia para hacer lo posible para que cambiara la legislación. Esto se debía básicamente a un punto que tenía que ver con que la recaudación que se destinaba a la cinematografía dependía exclusivamente de las entradas que se vendían en las salas cinematográficas. Como en ese momento se había producido a lo largo del tiempo una diversificación de las ventanas sobre las cuales uno podía llegar a tener acceso a las películas, la idea que primó fue, en realidad, lo que se cobra, ese impuesto que tiene la sala, no es el impuesto a la sala porque da película, sino es un impuesto que paga el espectador porque ve una película, porque la está viendo, la está disfrutando. Y al multiplicarse la cantidad de ventanas, especialmente televisión por cable, videoclub, estoy hablando de la prehistoria, pero bueno, televisión inclusive, etcétera, un poco se consideraba que el fundamento por el cual el cine debía recibir un monto de capital necesario para su subsistencia tenía que también estar incluido estas nuevas ventanas en el pago de un impuesto. Fue una negociación larguísima, se estaban confrontando el cine y la televisión prácticamente. Y es obvio de que la televisión tenía un poder en relación a sus conexiones y sus intereses, mucho mayor que la del cine y demás. Fue como difícil poder llegar a un punto de confrontación en donde se pudiera resolver algo que sea positivo. Como sucede, lo dijo muy bien Pablo, en este tipo de confrontaciones es necesaria una transacción. No hay una goleada de uno de los equipos y el otro pierde.
Más bien, de lo que se trata es de encontrar un intermedio que permitiera no dejar las cosas como están, pero tampoco exagerar un poco la demanda que se hace sobre el opositor. Bueno, se logra la ley de modificación de la ley de la 17491, me equivoco. Y se modifica la ley incluyendo un aporte de los sistemas electrónicos, es decir, no solo iban a pagar impuestos las salas de cine, sino que también se incluía el cineclub, el videoclub, la televisión, el cable y cualquier otro medio que pudiera llegar a aparecer para que esa visualización que tenía el cine pueda tributar para que el cine siga existiendo. Hemos participado muy activamente en esos, digamos, en esos debates y en esas, ¿cómo podría decir? Esos encuentros, y todo dependía mucho de la labor que se hacía sobre los legisladores, porque esto se tenía que aprobar a través del Congreso de la Nación. Un poco una situación bastante parecida a la que se presenta ahora. Hubo muchas manifestaciones de gente de la cultura, de gente del espectáculo, gente que no tenía nada que ver ni con la cultura ni con el espectáculo, pero que apoyaban un poco esta demanda porque se sentía que digamos, la existencia propia del cine dependía de alguna manera de estas modificaciones. Pero hubo una que me parece que fue, no digo decisiva, pero sí aportó intensamente a la definición del problema, que fue la participación estudiantil. Tengan en cuenta lo siguiente, que en el año 94, las primeras escuelas se fundaron alrededor de finales de los 80, comienzos de los 90, y ya había como una especie de movimiento o de realidad en donde jóvenes que querían hacer cine se habían incluido en espacios de formación, en espacios de educación, y que ya tenían como una especie de envión que los empujaba a hacer cine. Ellos querían hacer cine. Y se organizaron de una manera muy eficaz, especialmente en las escuelas de mayor concurrencia, como la Universidad del Cine, como el ENER, como el SIC, y poco a poco empezaron a venir a las reuniones y a los debates que se establecieron dentro del sector para poder también aportar su presencia y su lucha, su energía, digamos, en esta cosa. ¿Qué hicieron? En el momento en que se trataba la ley del Congreso, se proyectaban películas en la plaza de noche. O sea, había una cantidad importante de jóvenes, había un proyector, había una sábana, y se proyectaban películas argentinas, digamos, como un acto de afirmación de la existencia del cine nacional. La otra cosa que hacían era manifestaciones, o sea, eran, digamos, grupos muy activos y muy lanzados a lograr el objetivo que se habían propuesto. Entonces había carteles, había cantos, había bailes, había, digamos, era una especie de situación de efervescencia en donde se hacía muy presente justamente la presencia de la juventud. Y eso fue registrado por las cámaras de los medios. Y acá se conoce, ya es parte de la cultura nacional, de que los medios a veces determinan los hechos políticos, digamos.
Entonces tuvo tanta influencia, tuvo tanta energía, digamos, en su manifestación, que en parte, vuelvo a decir, no fue decisivo, pero en parte fue una de las contribuciones más intensas que tuvo la posibilidad de llegar a una ley que transforme esa situación y de la cual, hay que decirlo, esa modificación en la ley permitió el surgimiento de las nuevas generaciones de cineastas, de esos mismos que habían estado en la plaza, que habían estado en las manifestaciones, porque está registrado, digamos, que muchos de los directores que después se iban a destacar nacional e internacionalmente eran parte de esa misma actividad que luchaba por la continuidad del cine nacional. Yo en ese sentido hago un llamado. Los estudiantes tienen la posibilidad de organizarse, tienen que acceder, digamos, a una información que les demuestre, que acá se dijo muy claramente, la exposición de Pablo es cristalina, el aporte de Vivi también habla sobre el mismo tema, pero digamos, lo que hay que entender es que estamos en una situación crítica por la cual ya no va a desaparecer o no el cine nacional, sino si vamos a hacer las películas que queremos o vamos a estar siempre signados por quienes determinan qué películas hay que hacer, que no somos nosotros. Y en ese sentido esta es una lucha que tiene más un contenido más ético que la anterior. La anterior era la continuidad de los fondos. Esta es la continuidad del sentir nacional, de la idea de lo nacional, de la idea de lo que cada uno de los cineastas del futuro quiere expresar en las pantallas para que se reconozca que esto es un cine que representa a una nación, a un pueblo, a una identidad. Y por lo tanto sería muy deseable de que en esta circunstancia, y sabiendo de que esto no resulta, digamos, inadvertido, que todas las manifestaciones que se pudieran realizar masivamente en la calle, pidiendo sobre algo que se considera que es justo, siempre van a tener como un significado adicional a todo lo que se pueda tratar a nivel de la conversación política, digamos, que también es necesaria, que también hay que cultivarla, pero cuando hay un apoyo desde un sector de la sociedad, que es la juventud, y que es garantizar de que esto va a tener un resultado por el cual esa misma juventud va a poder expresarse en el futuro, es mucho mejor. Entonces mi llamado es, a ver, estudiantes, nos organizamos y intentamos estar presentes físicamente, con nuestras consignas, con nuestras ideas, con nuestras cámaras, para que esta condición así de espada de Damocles que pende sobre la economía del cine no se pueda concretar. Y entonces, lograr aquello que me parece que también fue muy bien expresado, no es una cuestión de tiempo, porque si se aprueba 5 años, dentro de 5 años vamos a estar acá reunidos otra vez y vamos a tratar de hacer esto de otra manera. Acá hay una lucha política que tiene que ver con lo mediato, o sea, con aquello que es el tiempo que se requiere para generar una cinematografía válida. Eso es todo, gracias. Bueno, y le vamos a preguntar a Susana si nos puede contar un poco, desde igual ya estuvimos charlando un poco de lo que estaríamos perdiendo, qué está en riesgo con esta caducidad, pero hablamos y se está hablando mucho, hay muchas notas sobre la soberanía cultural y qué significa eso, qué es la soberanía cultural y si está o no está en sintonía con el trabajo que vienen las plataformas a traernos
la producción de tantas series, películas, y parece que hay mucho trabajo. Bueno, no son tantas, pero parece que sí. En el discurso y parece que es hacer cine nacional o que haya mucho trabajo, necesitamos más gente, preparémonos, se viene un montón necesitamos gente para laburar. Y por otro lado está esto que estamos intentando comunicar para que todos entendamos qué vamos a perder, de qué se trata. Quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones que cuando fuimos organizando este evento y bueno, en el bolillero me llega, bueno, hablar de soberanía cultural y sentía un agradecimiento a la academia porque además vengo trabajando en investigación y en tesis hace 10 años en todo lo que es convergencia de medios, narrativas transmedia, investigando el fenómeno o este acontecimiento de los supermercados de películas que son las plataformas, donde las góndolas nos ofrecen el producto y tenemos que elegir el producto que está o cerca de nuestros ojos o por debajo de nuestros ojos, pero las plataformas también tienen sus crisis, no es que Carrefour, Coto o quien fuera duran para toda la vida, también tienen sus crisis y tienen sus problemas. Bienvenido que venga la inversión extranjera directa, que hagan trabajo, pero que también aporten, como aportan en España, como aportan en Francia y como se pelea en todos los lugares del mundo que dejen un 20% de su recaudación o en algunos países un 10% o mínimamente un 5%. Pero no estamos logrando ni siquiera discutir que aporten para que nosotros podamos seguir desarrollando esta construcción de sentido que es nuestra soberanía cultural. Y aquí, dicho esto, que nosotros no estamos en desacuerdo con que venga trabajo y que venga mucho trabajo para todos los estudiantes de cine, porque lo primero que digo en mi clase de difusión y comercialización, ustedes estudian cine, estudian audiovisual, así como un abogado va a trabajar de abogado, ustedes tienen que trabajar de cineastas, guionistas, directores, productores, directores de fotografía, para eso están estudiando, montajistas. Cada uno de los puestos tiene que ser ocupado por nuestros jóvenes, por, digamos, el traspaso generacional. Entonces, si viene trabajo y alguna empresa los contrata, pero que tributen y que nos permita ahora construir el sentido y hacer esa gramática de reconocimiento. Y en la soberanía cultural aprovecho para contar uno de los tantos ejemplos que fueron épicos durante 2010 al 2015 fundamentalmente. O sea, por ejemplo, ¿qué pasó con Mundo Samba? José Samba, el mundo que empezó a interpelar nuestra historia, que tomó nuestras efemérides para hablar del 25 de mayo y llegar al 9 de julio y ver todo ese arco dramático que también tuvo que ver con la convergencia de medios y tuvo que ver con las narrativas transmedia. Nuestra soberanía cultural era niños y niñas de nuestras escuelas, en especial de un conjunto federal de provincias donde podían interpelar desde su localidad. No era una narrativa transmedia de Pokémon o de Harry Potter, era nuestro José Samba, era nuestro producto cultural y hablaba de la fuerza de nuestros niños que dicen, nos aburrimos en la escuela, salimos al mundo exterior y en el mundo exterior nos encontramos con nuestros científicos, con nuestros artistas, con nuestros próceres. Y entonces, en las fiestas de cumpleaños, no nos disfrazábamos de Spider-Man, ni de Pokémon, ni de Superman, ni del Capitán América de Estados Unidos. Nos disfrazábamos del Capitán América San Martín, de Belgrano, de Juana Zurduy. O sea, recuperamos una épica con nuestra soberanía cultural que fue maravillosa durante 5 años, y tengo todo un trabajo de investigación
cómo esas narrativas transmedia en lo que fue el Centro Cultural Kirchner, en lo que fue Tecnópolis, en lo que fue televisión pública, en lo que fue Paca Paca y en fue Conectar Igualdad, y cómo todas nuestras plataformas conversaban de forma analógica y de forma digital. Y eso era nuestra soberanía cultural, nuestras historias, nuestros problemas, nuestras formas de ver el mundo, no que nos cuenten como narcotraficantes o como negros o solamente como la mirada europea o centroeuropea blanca que decide que nosotros podemos actuar de ciertos personajes, pero no de otros. Nosotros armamos nuestras historias. Que ellos vengan a trabajar con nosotros, que nosotros podamos tener mucho trabajo, pero que también tengamos espacio y tiempo para interpelar nuestra historia desde el aquí y ahora. Y otra de las cosas que yo pensaba era María Elena Walsh. ¿Cuántas veces me mataron? ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitado. Nosotros resucitamos peleas de 100 años, de 200 años o de 2000 años, porque la relación amo y esclavo está desde siglos de la humanidad, de quienes nos dicen de qué podemos hablar, qué podemos pensar y simplifican nuestro pensamiento. Hoy estamos viviendo no solamente la sociedad del espectáculo a la sociedad de la pantalla, estamos viviendo la sociedad del lenguaje del odio, de la destrucción, de la guerra, de la fragilidad de todos los parlamentos y las democracias. O sea que tenemos que defender la ley de cine, pero también tenemos que ser ciudadanos, partícipes, comprometidos. No puede ser que no entendamos lo que nos está sucediendo en el siglo XXI, con todos los medios a nuestro favor, con toda la comunicación vedada en una ley de servicio de comunicación audiovisual que deciden por decreto que en esa misma política neoliberal deciden no nos gusta, seguimos como nosotros decidimos y decretamos que esto sí, que esto no. O sea que tantos frentes de batalla cultural tenemos, tanta necesidad de construir sentido y de poder pasarles la posta a todos nuestros estudiantes, este fuego que vivimos nosotros con nuestra pasión, con nuestro compromiso, con nuestra responsabilidad ciudadana. Ojalá que todos ustedes sientan que nosotros lo que queremos es transmitir la posta de que hay que seguir peleando, porque van a venir a ponernos el pie encima y porque nosotros nuevamente nos vamos a levantar y nuevamente vamos a resistir y vamos a pelear con nuestras cámaras, con nuestros guiones, con nuestros sonidos, con nuestras historias y nuestros relatos audiovisuales. O sea que queremos realmente reavivar el fuego. Por supuesto que no va a ser igual que del 94, ni que el 1910, ni que los años de todas las luchas por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños y niñas. Sigamos resistiendo. Es lo único que va a llevar adelante nuestra soberanía cultural. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, es el momento. Bueno, muchas gracias por la explicación. Es verdad que en la televisión se decía otra cosa y me hizo falta escucharlo acá para, bueno, justamente no lo hubiera escuchado en ningún otro lado. Les quería preguntar sobre nuestra situación en el contexto de Latinoamérica y para entender dónde estamos parados en la región. Y si para los estudiantes existe en Argentina hoy oportunidades para trabajar en conjunto y en cierta forma, porque me imagino que estamos en alguna situación parecida, para hacer esta lucha juntos. Gracias. No, bueno, primero, es interesante pensarlo regionalmente, ¿no? Porque curiosamente Argentina tiene un espacio en la región
de ser mirada como el modelo a seguir en estas políticas en particular. No solamente Argentina, pero quiero decir, es uno de los países que sin lugar a dudas ha marcado tendencia en esto, y muchos de nosotros que discutimos la ley del 94, discutimos en el 98 la ley en México, en el 2000 la ley en Colombia, en el 2001 la ley en Chile, en el 2013 en Uruguay. Quiero decir, estuvimos dando vueltas y llevando nuestra experiencia y este tipo de cosas, y obviamente hay, por eso también yo nombraba la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, que trajo aparejado el Fondo Ibermedia y que trajo aparejado que se desarrollaran esquemas colaborativos entre las entidades de productores, de directores, que aparezcan los premios platino, ¿no? Quiero decir, que aparezcan estos espacios regionales de conocimiento y reconocimiento. Y en ese sentido, digo que es interesante lo que planteas porque todos nuestros países han sufrido estos avatares. Brasil sufrió esta andanada en los años 80. El Instituto Nacional de Cine Brasilero, la Embrafilm, se cerró y Brasil pasó de hacer 80 películas por año a hacer una película el año siguiente, y por 10 años no produjeron hasta que aparecieron la ley Rouanet y la ley de desgravación impositiva, que permitieron un nuevo modelo de financiamiento. Estuvieron 10 años sin producir. Venían del éxito del cinema nuevo brasilero en todo el mundo y les cortaron la posibilidad de expresarse a través del cine por el desarrollo, digamos, de esta política. O sea, tenemos espejos donde mirarnos en la región y donde hemos tenido estos problemas. Esto que planteaba Vivian no es que no vas a tener fondos, porque el instituto sigue existiendo, rentas generales está, y el Estado nos pondrá un presupuesto. Ahora miremos el modelo de Chile, miremos el modelo de los países que no tienen fondo de fomento y dependen de un presupuesto anual, y de la irregularidad y la incertidumbre de adjudicación de esos presupuestos, donde un año apenas alcanzan para mantener las estructuras que están desarrolladas y pagarle a los empleados, y otro año alcanzan para 2 películas o para 5, ¿no? Y esta incertidumbre, esta volatilidad es a la que se enfrenta también esta caducidad de los fondos. La pelea, como decía Susana, por la tributación de las OTT es una pelea internacional. Hasta ahora, como siempre, los franceses dieron la nota primero. Digo, un país que es así y que logró tener 53 países de habla francofónica merece respeto, digamos, en términos de lo que tiene que ver con su instalación, la instalación de su cultura en el mundo, ¿no? Y desarrollaron un impuesto para las plataformas. Por ahí alguno de ustedes escuchó en su momento, en el 2017, 2018, Netflix anunció que se iba de Francia si ponía el impuesto. O sea, una plataforma internacional dijo, dejo este país porque no me interesa si me van a cobrar. Después no pasó y se impuso el impuesto en el 2019, se cobró, se suspendió el cobro en el 2020 por la pandemia, todavía no se retomó, pero Francia insiste en que el impuesto está vigente y está suspendido por la situación anormal del aislamiento y la pandemia, que se va a retomar, pero se cobró. Y se cobró, como decía, también un impuesto en España. Brasil intentó también un modelo que no quiero mentir, no sé en qué terminó, pero que tenía que ver con, no el cobro de un impuesto, pero sí con la aplicación de dinero a la producción nacional del dinero que se genera en Brasil por las plataformas y que no salga al exterior. No sé si finalmente se logró poner en funcionamiento o no. Digo, lo que decía Bebe antes, ¿no? Cambió la tecnología, cambió la forma de ver. La gente no ve menos que antes, ve más, pero se trasladó a otro lugar a mirar, ¿no? En ese momento nuestra pelea en el 94 era, la gente veía cine en las salas y de pronto se trasladó al cable, a la televisión, al video, ¿no? Para hacer un poco de antropología histórica. Claro, nosotros en el año 75, con 25 millones de habitantes, tuvimos 80 millones de espectadores en sala. O sea, más de 3 veces por persona en el país iba al cine. Y en el 94, cuando discutimos la ley, con 30 millones de habitantes tuvimos 20 millones de espectadores en sala. O sea, cayó a la 4ª parte la cantidad de espectadores en sala. ¿Esa gente dejó de ver cine? No, veía cine de otra manera. Se había ido la televisión, se había ido el cable, se había ido el video. Y lo que nosotros discutíamos en ese momento es que como el tributo tenía que ver con que el que ve cine pague para que se siga haciendo cine, y ese era el impuesto, lo trasladamos al cable, a la televisión, al video. Después la fórmula fue, como dice bien, una fórmula de transacción, es largo de explicar ahora, no tiene sentido. Lo que viene ahora es que todos esos espectadores se trasladaron a las plataformas, y las plataformas no tributan. Y es muy difícil la tributación porque las plataformas no están en ningún lado. O sí, están en algunos lugares, pero no están en tu país. O sea, el Estado tiene la posibilidad de regular lo que está dentro de su ámbito. Y por eso
las salas de cine eran regulables, el cable local era regulable. La plataforma internacional se transforma en algo más inasible. En este momento, la experiencia de Francia y de España se está discutiendo para la Comunidad Económica Europea, o sea, para tener un impuesto comunitario. Se suspendió porque Estados Unidos pidió que se discutiera globalmente como un impuesto más general, a mi entender, para que no se haga, pero esto es porque yo pienso mal siempre por las dudas, pero bueno, supongamos que no, que tienen la buena voluntad de trasladarlo a un impuesto global. Pero quiero decir, es una pelea que no es, como digo, a veces es bueno levantar un poco la cabeza y ver que las peleas no son solo nuestras, ¿no? Entonces, la ley de asignación específica nos permite la supervivencia con lo que tenemos. Después viene la otra pelea, que es que las OTT también estén grabadas y acompañen el crecimiento del sector, ¿no? Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, mira, en su momento nosotros hicimos, Bebe, yo, Puenzo, hicimos una recorrida por las escuelas charlando, que esta vez la industria no ha hecho y que yo creo que nos la debemos. Ir a las escuelas a explicar estos temas. Digo, bienvenida a la academia, que les pide que vengan, pero es función nuestra también movilizarlos e ir a buscarlos a las universidades y a las escuelas, y todavía no lo hemos hecho. Aprovecho para ponerlo en valor y por ahí hacerlo. Pero más allá de que nosotros nos vayamos, ustedes pueden venir. Digo, formalmente las entidades existen, los espacios están, comunicarse no es complejo. Y en líneas generales, aunque les parezca mentira, estos esfuerzos son esfuerzos personales. O sea, no va a venir, digamos, yo tengo 950 estudiantes en la Universidad de Brilla, no van a venir 950 a charlar a ver qué pasa. Se van a mover 2, 3 o 4 y después van a acompañar el resto, ¿no? Bebe hablaba de los chicos, yo me acuerdo de Pablito Trapero, que era un estudiante de la FUC, de Ignacio Rey, que era estudiante del ENER, proyectando frente al Congreso para mover y agitando, llevar gente, ¿no? Fueron esos esfuerzos individuales, digo, no quiero ser injusto, ¿no? Me acuerdo de esos dos, había mucho más, ¿no? Obviamente, no estoy simplificándolo, pero digo, están todos, o sea, bueno, los chicos del SIC que fueron a grabar con sus cámaras, pero fueron esos esfuerzos, de pronto uno que decía, che, si vamos y grabamos, y dos que decían, dale, te acompañamos, y después si llevamos alguna cámara más y juntamos a 3, y ¿cuándo van a ir al Congreso? Entre alguno que conoce a un profesor, que conoce a alguien que está en la academia, en la DAC, en la Cámara de Industria Cinematográfica, en APIMA, en la entidad que sea, decir, che, nos podemos acercar de alguna manera, van a ser seguramente bien recibidos. Hay que romper esa inercia. Yo creo, y voy a ser un poco por ahí disruptivo con esto, que esa falta de movilización tiene que ver con que los estudiantes creen que esto no les pertenece. Y a mí me ha pasado más de una vez hablando con los estudiantes, decirles, che, estamos por perder el fondo, y que a mí me digan, vos estás por perder el fondo, nosotros no tuvimos nunca. Es muy duro decirlo de esa manera, pero es una sensación que muchas veces atraviesa a los estudiantes. Nosotros fuimos jóvenes, no parece, yo sé que cuando nos miran así parece que somos así de toda la vida, pero también nos cerraron la puerta en la cara, y lo que hicimos fue patearla, y romperla y meternos. Cuando se discutió la ley en el 94, yo era uno de los chicos jóvenes que pateó la puerta. Y pateé la puerta y terminé sentado en el Congreso discutiendo, no afuera proyectando. Pero bueno, cada uno ocupa un rol distinto, no es que era... Yo ya no era un chico joven que estudiaba, yo ya había producido películas, pero digo, nací en el 62, no como Fito que del 63, pero digo, nací en el 62, en el 94 tenía 32 años. Alguno de ustedes no está muy lejos de esa edad, probablemente. Les digo, no pedíamos permiso. Digo, yo creo que está bueno que se organicen, que vengan, que se sumen. Y está bueno que hagan lo de ustedes. O sea, que se vayan como estudiantes al Congreso a hablar con los legisladores, que se muevan, que hagan lo que les parezca que tienen que hacer. A mí me parece que es impropio que yo les diga qué hay que hacer. O sea, no se me ocurriría... sí, se me ocurren 1000 cosas, pero digo... Pero tienen que ser las que les surjan a ustedes la manera de participar. Lo importante es que entiendan que la producción audiovisual del futuro es de ustedes, no nuestra. Nosotros no vamos a estar, ni para hacer películas, ni para hablar de estas cosas. Quiero decir, les toca a ustedes. Cuando ella hablaba de pasar la posta, hablaba de esto. ¿Y de qué manera? Y de la que ustedes se encuentren, que va a ser otra que la que hicimos nosotros y que probablemente sea mejor. Ojalá. Ojalá logren más que lo que logramos nosotros, que fue una ley que duró 25 años, 27 años está por caer. Cuando discutimos la ley en el 94, la ley hablaba de paso 35 milímetros. Y estuvimos discutiendo 2 años, el año y medio que se tramitó la ley, cómo cambiábamos eso, porque sabíamos que se iba a quedar viejo rápido. Decíamos, paso 35 milímetros, se viene la digitalización, en 5 años no hay más 35 milímetros, decíamos en el 94, tardó un poco más, tardó 15, pero decíamos, y no lo pudimos cambiar, entre otras cosas, porque no nos poníamos de acuerdo cómo, porque la verdad es que lo que determinó históricamente al hecho cinematográfico fue que se proyectaba en una sala.
cuando vos sacás el soporte es difícil ponerse de acuerdo que es una película y que no, ¿no? Quiero decir, era difícil decir, ¿y dónde digo que es una película? El día que Warhol puso una cámara fija enfrente de un edificio, filmó 4 horas y dijo, esto es una película, voy a decir, se me acabó la narrativa, se me acabó la dramaturgia, se me acabó la estética, no tengo dónde agarrarme, no hay forma deontológica, digamos, de decir esto es una película y esto no. Entonces, no discutimos eso y dijimos, bueno, algo va a durar, no 27 años, lo que pensamos que iba a durar 5. Entonces, las peleas son las que uno puede dar, como las puede dar, y después la realidad va marcando el camino. Yo creo que lo que tienen que hacer es eso que haces vos, preguntarse qué se puede hacer y empezar a hacer algo. Todo lo que hagan va a terminar en algún lado que va a valer la pena. Sí, coincido, digamos, con Pablo que no estamos sentados acá para bajar un decálogo de acción, pero la peor acción es la que no se hace. Las leyes son una letra discutida, con mucha puja de intereses, pero quienes le dan vida a las leyes somos nosotros. Y quienes las hacen y las corporizan en las sociedades somos nosotros. Hemos visto las mejores leyes morir, no reglamentarse, tardar. O sea, el funcionamiento de los parlamentos es otra historia maravillosa si se podría registrar y documentar para las democracias actuales y futuras, porque seguimos pensando que con todo lo fallido lo mejor es el debate permanente y no los totalitarismos. Pero estamos también viviendo totalitarismos. Vemos discursos de odio, que las universidades adoctrinan. No, nosotros no adoctrinamos, nosotros estamos construyendo un pensamiento complejo, salir de el simplismo, salir de que todo es una comunicación de los medios donde dicen, no, porque ustedes son unos vagos, la cigarra era la vaga y la hormiga era la trabajadora. No, o sea, acá el mundo no es que una cigarra porque toca la guitarra es un vago, o porque hace arte y música es un vago. Y nos estamos ligando un cuento de una fábula de más de 100 años y seguimos teniendo que discutir que los artistas somos también el alimento de una sociedad. Entonces, bueno, hay que ver qué batallas se dan culturalmente en un siglo XXI con algunas cosas que hay que volver a resucitar. Eso es lo que les planteamos, ¿no? Que no se apague el fuego. No, por favor. No, para la anécdota. Bueno, no, un poco con esto que es verdad, nosotros no podemos decirles qué se puede hacer, pero sí les podemos contar cosas que se están haciendo, que quizás eso sirve para disparar alguna idea. Desde distintos sectores se está trabajando mucho, un poco algo dije antes, pero desde el Espacio Nacional Audiovisual, juntos con la multisectorial, que la multisectorial son, digamos, la asociación de actores, de intérpretes, de músicos, de editores, los sindicatos, todos esos juntos, el sindicato de cine, de televisión, forman lo que es la multisectorial. Eso junto con el Espacio Nacional Audiovisual, que es la Asociación de Directores, y APIMA, y algo que mencioné antes, con Unidos por el Cine y por la Cultura, ¿no? Unidas por el Cine, que justo Anita Stanti, que estaba con el cartel por todo. Exacto. Conformaron una mesa de trabajo y entonces están pensando en un montón de acciones, están haciendo, por ejemplo, de Unidos por el Cine, de un festival para poco transmitir, visibilizar lo que está pasando. Están pensando la gente del teatro antes de empezar cada obra, decir, ok, ahora vamos a empezar esta obra, pero después que caduque los fondos, no sé si vamos a poder pasar esta obra. Entonces, cada entidad, cada organismo, cada persona está pensando qué es lo que se puede hacer. O sea, yo creo que desde el Ministerio de Cultura de la Nación tendría que haber una campaña fuertísima de esclarecimiento, lo que decía antes. Esto es así y va a pasar esto, y aclarar qué son las asignaciones específicas y qué es lo que va a pasar si caducan. Pero más allá del Ministerio de Cultura de la Nación, que podemos esperar que pase y que no pase, es cada entidad y cada persona lo que está haciendo. Entonces, un poquito con estos ejemplos, quizás son disparadores para que a ustedes se les ocurra cómo transmitir esto, ¿no? No, sí, quería decir que
hay algo que es muy básico, pero que es importante siempre resaltar. Los derechos son de los ciudadanos, no son de los estados, no son de los partidos políticos, no son de los gobiernos, son de los ciudadanos. Se legisla para la gente. A ver, después usted me puede decir, no, pero la realidad es que lo que le da sentido a las leyes es que la gente las haga propia y que le den derechos a esas personas. Entonces, la soberanía cultural no es la soberanía de un Estado, es la soberanía del pueblo, de la ciudadanía. Es la soberanía, el derecho que tienen a su propia cultura, a expresarse en su lengua materna, a elegir qué cultura quieren llevar adelante o qué acciones quieren cultivar o trasladar a futuro. Esa es la soberanía cultural. No está puesta en el derecho del Estado. Hago esta aclaración porque en el año... No voy a decir el año, porque me voy a equivocar. Pero cuando Jorge Cos estaba al frente del Instituto de Cine, yo creo que fue en el 2002, pero no quiero meter la pata, se promovió una ley editorial para que se hicieran una serie de libros, etc. Y Jorge tuvo la fortuna, a mi criterio, para muchos fue errado, de nombrar la soberanía cultural cuando habló de esto en público. Y aparecieron rápidamente los representantes de la inteligencia nacional a decir que, como siempre, el peronismo quería utilizar la soberanía cultural para el Estado, decir qué se podía hacer, qué no se podía hacer. O sea, lo ponen en un lugar donde el tema era el Estado quiere a través de esto censurar contenidos y nosotros vamos por la libertad de los contenidos. La libertad es la libertad de media docena de compañías internacionales que deciden qué pueden decir y qué no. ¿Sí? O sea, para eso están los Estados, para romper esa libertad de mercado. La aparente libertad de que se pueda hacer lo que el mercado decide que se haga. Eso es lo que defienden esos personajes. Nosotros defendemos que el Estado se constituya en el regulador de las acciones, del mercado, de las situaciones en las que convivimos, porque de eso se trata. Nosotros, digamos, como humanidad estamos sujetos a una cantidad de acuerdos con los cuales nos movemos diariamente, y esos acuerdos los impone alguien. Y ese alguien es el mercado o es el Estado. No hay mucho más. En esa realidad, la soberanía cultural es el derecho que tienen los ciudadanos a que el Estado le dé las herramientas para poder defenderse. De eso estamos hablando cuando hablamos de soberanía cultural. No de un gobierno determinado que va a hacer una cosa u otra. Por eso yo empecé diciendo, ojo que estamos hablando de una política de Estado que lleva 65 años. ¿No? O sea, que algunos por ahí ni se dieron cuenta que la estaban llevando adelante, pero bueno, pero pasó y siguió. O sea, durante 65 años, este país que fue gobernado por tendencias absolutamente diversas, tuvo una política cultural determinada que nos permitió a los ciudadanos tener una cinematografía propia. Ese es el sentido de lo que estamos discutiendo. Entonces, ¿qué se hace? Lo que cada uno quiera. Cuando estábamos discutiendo la ley de servicio de comunicación audiovisual, se había discutido, se había votado en el Congreso, se había votado en general y pasa a la votación en particular. Desaparecieron las gradas, quedamos 5 en el Congreso, eran las 3:30 de la mañana. Y en un momento un revuelo abajo, artículo tal, artículo tal. No, pero en un momento, señor presidente, que iban de un bloque al otro, bajar, para allá. Y Claudio Lozano, hoy el director central, pide la palabra y dice, a ver si queda claro, si no le dan por lo menos un punto de la recaudación al Instituto de la Música, yo les hago caer la ley. ¿Ok? Y lo hizo pasar a Diego Boris, quien es hoy el presidente del INAMU, que era un muchacho con los pelos así que siendo flaquito, y se paró y dijo, vamos a dejar hablar al representante de los músicos. Y se paró y dijo, no nos dejen afuera, no podemos producir música nacional, necesitamos un fondo propio para la música nacional. Y a las 3:30 de la mañana subió corriendo un operador político, que yo estaba sentado al lado de Mariotto, que en ese momento estaba en el servicio, y dijo, nos bolsiquearon, nos afanaron un punto de algún lado, ¿de dónde lo sacamos? Y dice, y se lo damos nosotros, le dijo Mariotto. Pero primero dijo, y el cine, yo estaba al lado con Hermida, le dijimos, si tocas la plata del cine, ya armó un quilombo. Dijo, bueno, se lo damos nosotros. Bajaron, le dieron un punto, y esa es la plata con la que se generó el INAMU. ¿Ok? O sea, un sector de la música, no un chico peludo, digo, Diego Boris es un dirigente político importante dentro de la música, que se acercó a un diputado determinado que lo defendió hasta última instancia y que dijo, yo pongo en juego todo si acá no se reconoce el derecho de este sector. Y se consiguió la plata para la música. En una ley en la que no estaba previsto, que se había discutido para otra cosa, y donde entró lo que hoy es el Instituto Nacional de la Música. Si se pueden hacer cosas, muchas.
Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Podemos entrar en el tiempo para responder y si no, podemos hablar. Practiquen con sus cámaras, con sus guiones. Practiquen con sus cámaras, con sus guiones, con sus registros sonoros, salgan y yo, por ejemplo, cuando venía por acá, además de emocionarme con el cartel no al apagón cultural, veía un montón de chicos jóvenes en todas las filas de los Bafisi y de la ciudad firmando para no al apagón cultural. Bueno, no permitamos que sigan llevándonos por delante nuestros derechos. Martín. Por ahí lo digo así. No sé si hace falta. No, solo esto. Tomo nota de que lo que acaba de pasar con el cambio en el instituto fueron los estudiantes. Digamos, la movilización estudiantil, el que quedó procesado, y cuando Hernán Fielding, que es el presidente de la academia, habló con autoridades, estaban preocupadísimos, no tanto por la caducidad, sino, él lo contó, estaban preocupadísimos por la represión a los estudiantes. Esa represión a la que los estudiantes se sometieron o que fueron víctimas de, fue parte de un cambio que ya acaba de suceder. A ver, ya están los estudiantes en la cancha, digamos. Por eso digo, tomemos eso como un hecho que ya está pasando. Y me parece que es un ejemplo clarísimo de que están ya tomando las banderas, están peleando. Si no, no hubiera habido, tal vez no hubiera habido el cambio en el instituto, si no hubiera habido esa represión paradójica, ¿no? Pero bueno, es eso, nada más. Está buena la observación, porque es muy reciente y será importante también para la toma de decisiones. El otro día estábamos charlando en la escuela y uno de los chicos dijo, ¿y si hacemos unas piezas de comunicación para mover? Y bueno, empezaron a charlar y un profesor, y salió una idea, chiquita, dijo, agarramos una escena emblemática del cine argentino, algo que reconozcan todos, ¿no? Alterio diciendo, la puta que vale la pena estar vivo, 5 segundos, ¿no? Empieza la escena, Alterio grita, se apaga la imagen, silencio, todo el apagón cultural. 14 segundos, que se mueva por redes, por Instagram. 3 empanadas, qué miseria. No van a apagón cultural, ¿ok? Digo, es una idea chiquita, pero la pueden hacer ustedes, la pueden hacer en su casa. Agarran la película de internet, le ponen el coso, le ponen no la apagón cultural y sale. Y viralicen 200 de esas, de las películas que a ustedes les gusten, que les parezcan que son reconocibles y que te digo estas porque yo me acuerdo de esas, pero podemos decir 200 millones más, ¿no? Digo, Ofelia Medina y su hija de espalda mirando la nada y dice, nadie sabía lo que pasaba, todos sabían. No la apagón cultural. Muchas gracias por estar acá presentes. Festejamos la presencialidad y poder comunicarnos y estar compartiendo y comunicando lo que necesitamos para lograr los cambios que nos proponemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber venido y bueno, nos vemos en la próxima charla de la academia.